Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El verdadero líder no es aquel que rompe con los paradigmas, sino aquel que los desafía y crea nuevos horizontes. Peter Drucker. Bienvenidos a una entrega más de Abriendo Puertas con Nelda. Yo soy Nelda Núñez. ¿Y tú? Yo soy Wilfredo Guerra. Saludos, Nélida, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuando yo pienso en Wilfredo, yo pienso en un hombre que definitivamente es un hombre innovador, es un hombre revolucionario. Y es por eso la razón maravillosa de tenerlo como un aliado más en Abriendo Puertas con Nelida, con este tema maravilloso que cada uno de ustedes ha pedido a través de una encuesta que, bueno, rompió paradigmas. Y es por eso que hoy tenemos este tema maravilloso que se llama Rompiendo paradigmas de liderazgo en el siglo XXI. Wilfredo, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos que enfrentan los líderes en el siglo XXI? Wow, Nélida, es una excelente pregunta porque es una pregunta que muchas veces yo me hago continuamente cada vez que hablo de liderazgo. Sobre todo porque en este siglo XXI el liderazgo tiene muchos paradigmas. Hay personas que me dicen, oye, defíneme el liderazgo. El liderazgo de por sí tiene una definición, pero más que un significado, el liderazgo debe presentarse con sentido. Y ese es uno de los principales problemas del liderazgo del siglo XXI. Le buscamos mucho significado, pero realmente ¿dónde está el sentido de esa palabra en cada una de las personas? Fíjate que hay un gran filósofo español, José Ortega y Gasset, que él dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y allí es donde parte todo. Mira, al igual que la felicidad, Nelida, al igual que el éxito y el liderazgo, parece ser que esto es como una tortura. En primer lugar, porque todo el mundo quiere ser líder. Y entonces cuando no logran ser líderes, vamos a buscarlo en la parte personal, profesional y organizacional. Entonces empieza un proceso de frustración. Y la frustración está llena de ansiedad. Entonces es como buscar algo con inmediatez. Y ese es uno de otros de los problemas que estamos enfrentando en esta sociedad. Y justamente cómo rompemos esos paradigmas en donde tenemos una sociedad de hiperacción, una sociedad de hiperactividad, porque parece ser que tenemos que ser extremadamente hiperactivos para no desarrollar el síndrome de la abstinencia hipermoderna. Es decir, es que pensamos de que todo tiene que estar de manera inmediata. Entonces, uno de los principales factores que debemos utilizar para romper este gran paradigma de liderazgo es ser conscientes. Y lo otro es que hay que detenerse para poder analizar. De hecho, en esta sociedad, y hablo mucho de la sociedad, Nelida, porque es que es algo muy constante. ¿Cuáles son los resultados que me vas a entregar? Tú como líder, hay personas que le dicen, tienen que ser líder, pero no saben liderar. Eso es otro elemento importante dentro del liderazgo. Entonces, muchas personas hablan de liderazgo, y dan algunas herramientas, pero vamos un poco más allá de lo que puede ser el liderazgo. Al parecer, Nélida, detenerse a pensar, detenerse a reflexionar, detenerse a buscar en esa palabra de liderazgo, buscarle un concepto de sentido, parece que es agonizar. Parece que estamos muriendo porque tenemos que ir rápido. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de lo que te he comentado? Bueno, yo considero que estas dinámicas de liderazgo en organizaciones van a transformar y van a aparecer de una manera que cambia el dinamismo como tal. Por ejemplo, cuando hablamos actualmente de lo que es el trabajo remoto y las estructuras organizativas de manera plana, los líderes de ahora
deben ser capaces de manejar equipos diversos, Sí. geográficamente ubicados en diferentes lugares del mundo y fomentar la colaboración a distancia. Eso considero que es un requisito de las habilidades que debería tener de manera efectiva la comunicación Ujú. efectiva un líder, una comprensión profunda de la cultura. Por ejemplo, en la compañía donde yo trabajo, particularmente existen personas que tienen muchísimos años, yo creo, en la empresa y están como arraigados en sus posiciones, pero cuando le hablan, mira, está trabajando una persona que está, por ejemplo, en la India, donde su horario, su cultura es totalmente diferente. Muchísimas de las personas que trabajan allí es para ellos enfrentarse, les cuesta, se oponen, se ponen de mal humor. Entonces yo considero que Sí, eso afecta ese dinamismo en el líder de la actualidad. sí, sí, Nélida. Has hablado algo que muchas veces no lo ponemos en contexto. Es decir, nosotros como seres humanos somos resistentes al cambio o somos resilientes al cambio. Y ese es un factor muy importante también para ser líderes. El liderazgo, nuevamente digo, está constituido mucho más por un sentido que se va apropiando de ti. Tú tienes que adoptarlo. Entonces, si hay un cambio de horario, bueno, para eso existe la planificación, gestión. El líder, o una persona, un ser humano con pensamiento de líder, siempre es resiliente, pero no es resistente. O sea, él no es resistente a los cambios, no se resiste a ellos, sino que el pensamiento de un líder es un pensamiento muy racional que también gestiona sus propias emociones e influye en las personas, pero no es un influencer. Él influye en las tomas de decisiones, es un jerarca principal para las organizaciones, también para la parte personal. Y fíjate que cuando no hay un pensamiento de líder, Mélida, existe siempre un proceso de resistencia. Tú lo has dicho a través de ese ejemplo empresarial. Cambios de horarios. Yo estoy en España, tú estás en Estados Unidos. Tenemos 6 horas de diferencia. Donde tú estás son las 11, donde yo estoy son las 5. Es un día domingo, pongamos este ejemplo. Yo muy bien puedo estar acompañando a mi familia, haciendo alguna actividad, pero estoy aquí. Entonces, mi pensamiento es un pensamiento resiliente, es un pensamiento donde efectivamente está adaptado a lo que se necesita en el preciso momento, es tener esa conciencia plena. Por eso es que las causas de no romper los paradigmas y estar en una sociedad de inmediatez donde la palabra liderazgo es simplemente una, un concepto en donde lo buscamos en libros, y por eso, Nélida, yo he tenido personas que me dicen, oye, he leído el libro de tal autor, pero no tengo resultados. Oye, leí el libro de tal autor y no tengo resultados. Escuché el post y no tengo resultados. Y es que no somos conscientes de ellos, porque queremos un resultado inmediato. Lo que te acabo de comentar es la hiperactividad de tener un resultado de manera inmediata, y eso es un proceso de capacitación o de entrenamiento. Recuerda que escuchas Abriendo Puertas con Neila, un programa que se transmite a través de Radio Pasión US, la Global Coaching Federation, con el respaldo de la Cámara Internacional de Conferencistas y la Red de Mujeres de Perú, con el tema Rompiendo Paradigmas del Liderazgo en el siglo XXI. Tú hablaste en este momento de una palabra que se llama conciencia plena. Yo Sí. quisiera saber cuál es el papel o cómo se representaría esa conciencia plena en un liderazgo del siglo XXI. Ok. Nélida, te voy a hacer una pregunta en específico, ¿no? Tú en este momento eres consciente de que me estás haciendo una pregunta, ¿verdad? Bien. Eres consciente de que estás en un espacio, en un entorno para transmitiendo este programa, ¿cierto? Sí, Bien. Eres consciente de que estás sentada y también eres consciente de que yo debo emitirte una respuesta, ¿cierto? Ok. Quiere decir que estás en el aquí y en el ahora. Estás en tu presencia plena. Eso significa, dentro de la psicología positiva, como conciencia plena. Es el
momento justo de estar en el aquí y en el ahora, en donde no te distraes, sino que estás plenamente consciente y plenamente con una atención de lo que estás haciendo. Por eso es que el líder debe de tener una conciencia plena. Es decir, por eso es que hablo de un líder racional. Ese líder racional está en el aquí y en el ahora. Aunque también eh, piensa mucho en lo que pueda suceder a futuro. Entonces, ese líder utiliza su momento presente para resolver la solución en el momento presente, para luego gestionarlo. La, la conciencia plena, Nélida, y para todos los que están escuchando el programa, tiene mucho que ver con la escucha activa, ¿no? Hablamos de la escucha activa y hablamos de la comunicación asertiva. Primero la escucha para luego la comunicación. Y vamos a ir un poco más allá. Yo puedo escuchar activamente, sí, solo sí, soy consciente de ello. Yo recuerdo, Nélida, hace un tiempo atrás, fue el año pasado, escuché a alguien decir de que un líder no necesariamente debe ser consciente. Un líder es un líder. Pues no. Ahí yo diferí mucho porque realmente para que tú puedas ser un líder, debes ser consciente de lo que estás impartiendo, debes ser consciente de lo que estás conversando. Por ejemplo, yo en este momento soy consciente de todas las palabras que estoy diciendo. Estoy en el aquí y en el ahora. Si yo me voy a la neurociencia, mi lóbulo prefrontal, que es uno de los lóbulos más grandes de nuestro cerebro, está activo y está generando un proceso del metalenguaje, un proceso de mis funciones ejecutivas, pensando y razonando sobre la respuesta que yo te estoy dando. Entonces, de ahí donde viene esa conciencia plena, es concentrarse, es tener atención y es estar en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros, o en condiciones normales, el día a día, o hablando del liderazgo tradicional, se habla siempre de para tener conciencia plena, tomándote en cuenta eso que acabas de decir. Dice, bueno, tienes que meditar, tienes que hacer ejercicios donde vas a enfocar el rol, tienes que practicar la gratitud. Pero como hoy vamos a dar paso a algo completamente diferente, que quisiera saber si te interesa, vamos a hablar de ejercicios Sí, prácticos que en este siglo XXI podemos nosotros, a pesar de que no lo puedas creer, lo podemos hacer. Y es como, por ejemplo, la meditación de liderazgo. La meditación de liderazgo así, en movimiento, realizando una actividad física como caminar, como bailar, mientras practicas esas actividades, meditar. ¿Qué opinas tú con esas actividades que ahora, por esa manera en que estamos llevando nuestra vida, Wilfredo, tan acelerada en todo sentido? sí, Siempre pongo el ejemplo de que ahora se escuchan los podcasts en 2 o en 1.5 y las respuestas de los WhatsApp también se colocan así sí, sí. medio acelerados. Entonces, ¿qué tipo de cambios se hacen como para la meditación, para ver las perspectivas, esos rituales de gratitud ahora en el siglo XXI? Claro. Bueno, yo tengo un mantra, ¿no? Y tengo un ejercicio cada día, lo practico todos los días. El primero es la meditación. La meditación luego de levantarme y antes de acostarme, ¿no? ¿Qué pasa con la meditación en el liderazgo? Es importante porque genera buenos hábitos y uno de los elementos principales para romper el paradigma del liderazgo es tener la conciencia plena, pero a través de ser consciente de cada uno de los actos que tú haces. La meditación ayuda mucho a generar nuevos hábitos y sobre todo nuevos conexiones neuronales, no nuevas neuronas, sino nuevas conexiones neuronales, lo que se denomina como una neuroplasticidad neuronal. Y yo aconsejo mucho esto, es más que un consejo, como una recomendación. Yo sé que al principio es un poquito fuerte porque es que no logramos concentrarnos al principio y lo dejamos. Ahí es donde viene la respuesta a tu pregunta. En esta sociedad tan acelerada, en esta hiperactividad, ¿no? Este, ¿qué debemos hacer? Es asentarnos un poco y tomar el tiempo preciso, porque hay cosas que no son negociables. En el liderazgo, en esa
en el romper o en el quebrar esos paradigmas de liderazgo y cosas que no son negociables. Y la primera de ellas es ser consciente de cada una de las tareas que vas a realizar. Yo soy un humano, Nelia, y también no he logrado muchas veces concentrarme, o muchas veces me hago muchas preguntas de reflexión y busco justamente alejarme. Cuando no logro conseguir una respuesta ante algo, yo me alejo y empiezo a tener un poco más de reflexión. Ahí rompo lo habitual, ¿no? Hay algo que también de esos ejercicios es cambiar un poco la manera de pensar. Hay libros interesantísimos, yo tengo muchos aquí al frente, que se llama ¿Cómo cambiar la manera de pensar? Y es que para ser un líder hay que también cambiar la manera de pensar. ¿Sabes qué? Hay un gran líder, me encanta mucho, se llama Martin Luther King, lamentablemente fue asesinado, pero él tuvo un discurso que se hizo muy famoso, que se llama I Have a Dreams, ¿no? Y les quiero comentar algo. Ese nombre, I Have a Dreams, salió, salió de casualidad, él no lo tenía en su discurso, pero cuando él estaba dando el discurso, hubo alguien que le dijo al oído, oye, habla sobre tu gran sueño, porque él creo que fue el día anterior tuvo un sueño y se lo explicó a todos sus amigos. Y él allí justamente te dice, I have a dreams, ¿no? Yo tengo un sueño, el sueño a la igualdad, etc. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? ¿Cuál es el contexto donde yo quiero llegar? Es que cuando tú tienes un pensamiento disruptivo, un pensamiento creativo, el pensamiento o el cerebro del líder empieza a generar hábitos positivos y empieza a dar resultados extremadamente positivos. Y eso es uno de los ejercicios que muchas veces nosotros obviamos. Es el ejercicio de interiorizar qué es lo que realmente nos hace falta, porque hay algo también, que queremos ser líderes. Yo tengo que ser líder y el cerebro lo interpreta como una imposición. Yo tengo, ¿no? Entonces yo tengo que ser líder. Y que realmente el líder debe estar lleno de gratitud y debe estar lleno de una filosofía de ser con esencia, ¿no? Bajo la filosofía de la antigua Grecia, ¿no? De ese momento del ser. Y es que muchas veces, cuando pensamos en el líder para romper un poco y dar ese ejercicio de liderazgo, es justamente dejar de pensar en lo que te hace falta y empezar a pensar y trabajar en lo que ya tienes. Entonces, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis competencias? Yo te puedo decir a ti o a las personas que están escuchando el programa o quien pueden estar preguntando, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades y competencias? Y te pueden decir, bueno, yo sé escuchar muy bien, yo sé dar consejos. Esas son una de las principales cosas positivas que tienes y lo que puedes fundamentar como líder. Entonces, ¿qué piensas tú de lo que yo te estoy comentando, no? Porque estás haciendo así, o qué dicen, ¿no? Interesante, interesante. Fíjate que hace poco leímos un artículo de Digital 360 donde nos habló de un estudio del Foro Económico Mundial donde reveló que el 86% de los trabajadores consideran que hay falta de liderazgo en sus directivos. Ese es un problema de muchos de los que pueden existir a nivel de liderazgo del siglo XXI, y me gustaría que fuéramos así bien específicos en este problema que existe en el mundo entero, porque no solamente yo cuando lo leí yo decía, wow, de verdad que se identifica mucho con conversaciones que he tenido, porque el hecho de estar en el entorno de ser una trabajadora me permite tener reuniones. Tengo reuniones no solamente con personas que forman parte como empleados de una compañía, sino también con personas que tienen sus propias empresas y a veces dicen, es que tengo conflictos con mis trabajadores. Entonces, ¿qué opinas tú? Bueno, Nelia, te lo voy a resumir con una frase que siempre la tengo en mente. Fíjate que estás hablando sobre que los trabajadores muchas veces esperan que sus líderes o sus gerentes o los CEOs o sus jefes den una pauta, ¿no? O sea, que sean más líderes. ¿Por qué no lo son? Yo lo resumo en una oración que dice de esta manera. ¿Tú eres de las personas que haces que las cosas pasen o eres de las personas que esperan a que las cosas pasen? Eso
un momento como de reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, ¿en dónde estoy? Y esa es una de las reflexiones más importantes sobre la pregunta que estás haciendo. Cuando uno forma parte del resultado, es interesante porque al principio uno tiene como temor. Si abro la boca y digo que, Sí, ¿por qué no hacemos esto de tal manera? Van a pensar, bueno, ¿y ella de dónde está? ¿Con qué sí, autoridad ella sí, va a dar opiniones? Entonces, es como que bien importante saber dónde tú estás, con qué tipo de personas te encuentras y si realmente esa respuesta a esa situación, de ese problema que tú estás dando, va a tener un soporte, vas a ser escuchado, sencillamente te van a apartar. Yo siento que en cierta forma hay un poco de temor porque siempre han existido los jefes que ponen, sí, que dicen, que dan las reglas y estructuran la manera como se hacen. Y existe mucho esa palabra que dice, así se ha hecho siempre. Entonces, sí. es bien complicado esa situación en la actualidad. ¿Cómo podemos resolver esto? Mélida, lo que pasa es que la palabra jefe está también está llena de muchos paradigmas, ¿no? Siglo XX, jefe. Siglo XXI, liderazgo, líder, ¿no? Pero, aquí hay un pero, no un aunque. Nosotros nos hemos encargado siempre de colocarles conceptos a las cosas. Entonces, la palabra jefe significa una persona de mal humor, de imposición, muy patriarcal. La palabra líder es una persona no es de imposición, sino de comunicación, de gestión y de planificación. Ahora le colocamos líder negativo. ¿Y qué es un líder negativo? El que impone, el que no comunica. Entonces no estamos hablando de lo mismo de ser jefe. Entonces allí el factor fundamental es lo que tú habías comentado anteriormente, lo de la conciencia plena. Es, es saber cómo lo podemos diluir y cómo podemos ya dejar de darle un poco de concepto a las cosas, sino de darle sentido. Por eso es que la felicidad es sentido de la vida. Cuando tú pierdes el sentido de algo, tú dices, ya no me gusta. Has hablado también del miedo, ¿no? El miedo también te quita un poco el sentido porque el miedo es fundamentado en la incertidumbre. Es otro paradigma del liderazgo. Yo no quiero ser líder porque yo no o me da mucho miedo ser líder porque es que no sé con qué me voy a conseguir. Y ahí es donde se proponen muchos elementos importantes. ¿Sabes, Nelly? Ahí me hicieron una pregunta. Me dijeron, ¿un líder es inteligente? Es que yo no soy inteligente, yo no puedo ser líder. Y bueno, la inteligencia, todos somos inteligentes. Bien, ahora el conocimiento es otra cosa. La inteligencia es la facultad que todo ser humano tiene para poder resolver algo desconocido. Cuando ya tú resuelves algo que es conocido, ya no es inteligencia, sino conocimiento. ¿Qué quiero decir? Eso es un elemento importantísimo dentro del liderazgo, que estamos aprendiendo constantemente y un líder también tiene la capacidad de resolver situaciones aunque la desconozca. Estar preparado para lo que... Bueno, y tener el conocimiento, porque también eso que tú Sí, estabas hablando de, de que a lo mejor uno actúa por la propia experiencia, pero también tiene que formarse, ¿no? Porque sí, sí. tampoco sacar todo eso como del sombrero del mago es No, válido, ¿no? Entonces, tienes el sí. problema, tienes la causa, ya sabemos las consecuencias. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Como está diciendo mi querido Wilfredo. Bueno, hay diferentes elementos, Nelia, para solucionarlo. El primero, lo que hablamos, es tener conciencia. Lo otro es que el liderazgo tiene que estar abierto a críticas. Es un factor muy importante. Es decir, saber escuchar, ¿no? Y saber reaccionar ante cualquier tipo de problema. El liderazgo o la persona que quiere ser líder tiene que saber que cuando tenga un resultado, aceptarlo con ecuanimidad. El otro elemento es que el líder, como tal, debe de gestionar carácter. No es fuerza, no es imposición, sino carácter. Y otra cosa importante es que el líder debe de ser consciente de todo ello a través de la razón. Yo le voy a dejar un pequeño ejercicio, Nelia. Yo lo hago mucho dentro de las actividades que yo ejecuto.
yo me hago siempre 3 preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Entonces, si nos vamos a la parte de liderazgo es, ¿qué voy a hacer? Bueno, quiero formarme como líder. ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar, bueno, tengo que saber en dónde tengo que apoyarme para obtener el conocimiento, el entrenamiento o capacitarme para ello. ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces yo le pongo siempre una fecha. Lo voy a hacer mañana lunes 15 de abril a partir de las 5 de la tarde. Entonces empiezo a investigar sobre los diferentes tipos de bibliografías, autores, líderes, podcasts, etcétera, 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 de personas, inclusive científicas, médicos, grandes empresarios, que me puedan dar a mí mucha información sobre ello y empiezo también a capacitarme y ponerlo en práctica. Todo conocimiento que no se pone en práctica es un conocimiento perdido. Exactamente, Nelia. Bueno, les dejo allí esas herramientas. Allí tenemos entonces esa tarea. Una de las cosas que aprendimos cuando comenzamos a trabajar juntos Wilfredo y yo es que ustedes quieren afirmaciones, quieren poner en práctica lo que aquí se entrega. Y es por eso que Wilfredo hoy les está regalando esta tarea. Y es tan válido porque cada uno de nosotros dice, oye, quisiera hacer, no sé, montar un carrito de venta de empanadas de queso, por decir el nombre. Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso es una tarea que aplica para todo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Y para cuándo? Y hay algo muy interesante, Gustavo, que quiero compartir contigo. Porque cuando yo hago las sesiones de coaching, las personas dicen, ¿para cuándo lo quiero? Tú tienes que poner una fecha que sea realista. Porque una cosa es que yo lo quiero ya. Yo quiero ir a Italia ya, yo quiero ir a Italia mañana, pero ¿realmente lo puedes hacer? No. Entonces, en función a tu capacidad, a tu tiempo, a esa planificación de montar el dinero, o si, bueno, normalmente se dice que uno no puede estar viajando, utilizando las tarjetas de crédito, sino que tienes que hacer tu presupuesto para tu viaje, para que ese viaje no sea una pesadilla o esa vacación no sea una pesadilla cuando regreses. Es interesante que estos sencillos pasos de esta tarea que hoy te está regalando Wilfredo, lo puedes aplicar en cualquier entorno de tu vida, para cualquier proyecto, para liberar ese estrés que a veces nosotros tenemos de no sé por dónde comenzar. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento y lo más importante es el disfrute, porque como siempre yo les digo, el ADN de la felicidad forma parte de todas las actividades que yo hago y lo pongo en práctica en cada momento de mi vida. Es para mí un honor comenzar esta serie de programas que vamos a tener con Wilfredo y este primer mes nos vamos a dedicar al liderazgo porque fue una petición de manera global. De manera global, totalmente. Así es. Para todo este mes. Entonces, bueno, Wilfredo, ¿quieres agregar algo más a esta conversación interesantísima que estamos teniendo el día de hoy para la comunidad de Abriendo Puertas con Nélida? Claro, Nélida. En primer lugar, el factor del agradecimiento, ¿no? El factor del agradecimiento para mí es muy importante. Y decirles a todas las personas que las cosas que les sucedan y que muchas veces no tengan unas respuestas para ello, no te sientas de que no eres líder, porque estás empezando a no creer en ti. Para ser líder tienes que tener un pensamiento disruptivo, un pensamiento razonable, un pensamiento que debe iniciar por creer en ti. Y que ese factor del agradecimiento es importante. Si las cosas suceden es para poder aprender. No crean que el hablar de liderazgo pueda ser fácil o complejo. Es que tienen diferentes tipos de vertientes. Lo importante de todo esto, y como lo comenta Nélida, es que vamos a ir paso a paso en el programa hablando sobre el liderazgo, pero enfocado desde diferentes enfoques, de diferentes caminos, porque no solamente es un liderazgo basado en un pensamiento
de ser conscientes, sino que también vamos a ver esas historias de vida reales que nos permiten también aprender. ¿Bien? Eh, También vamos a escuchar personas con un contexto que nos van a transformar, porque hay una cosa del liderazgo que es transformación y trascendencia. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante también. Y lo que le puedo, para finalizar, Nélida, es que las personas deben de empezar a creer en sí mismas. Y ese es uno de los principales factores del liderazgo, ¿no? Un gran deportista cree en sí mismo y logra, quizá no se gane una medalla de oro al principio, pero si sigue entrenando se la gana. ¿Pero por qué? Porque cree en ellos. Y así sucesivamente, pienso que es cambiar un poco el discurso mental y ser más prácticos con sentido, más que teóricos sin sentido. Excelente. Y les quiero recordar que para nuestra próxima entrega, que va a ser nuevamente en domingo 11 de la mañana, hora Miami, vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo es una cuestión de carácter y vamos a hablar del líder con pensamiento estoico. Sí, Interesante, es algo revolucionario porque ese es el apellido de Wilfredo, además de ser guerra. sí, muy estoico, sí, mucho de la filosofía estoica. Excelente. Bueno, a todos ustedes los bendigo, los felicito por Amén. estar aquí apoyándonos. Te mando un abrazo en la distancia, Wilfredo, y que Gracias tengas igualmente. un súper fin de semana y nos vemos en nuestra próxima entrega. Gracias. Hasta luego.